estamos presentando el tema del día de hoy. Hoy día socializaremos sobre una norma técnica que ha sido emanada el año 2007. Me refiero al Decreto Supremo número 028 del año 2007 que emanó el Ministerio de Educación, denominado como el Reglamento de Gestión de Recursos Propios y Actividades Productivas y Empresariales en las instituciones educativas públicas. Me confirman, me corroboran si me estoy dejando escuchar. Tenemos salida de audio de PPT. Por favor, corrobórenme si me están escuchando, si están visualizando el PPT. Maestro, buenos días. Sí se escucha, sí se ve. Muchas gracias, Percy. Muy amable, Percy. Bien, entonces hoy día socializamos este decreto supremo 028 del año 2007. ¿Quién nos dio para entonces el Ministerio de Educación? Este es el documento que reglamenta, por eso le llamamos reglamento, el reglamento de gestión de recursos propios y actividades productivas empresariales en las instituciones educativas públicas. ¿Cuándo ha sido publicado esta directiva, este reglamento? El 9 de noviembre del año 2007. ¿Qué nos decreta? Como su nombre dice, es un decreto. Entonces, aquí ellos nos decretan en su artículo primero la aprobación ¿de qué? De este mencionado reglamento. Por eso dice aprobación o apruébese el reglamento de gestión de recursos propios y actividades productivas y empresariales en las instituciones educativas públicas que formen parte integrante del presente decreto supremo. Entonces, este reglamento de gestión de recursos propios y actividades productivas empresariales en las instituciones educativas públicas consta de varios títulos, de varios capítulos, y vamos a ir escudriñando de uno en uno. Les presento al título número 1, denominado Disposiciones Generales. Dentro de ello tenemos al capítulo 1, denominado de la finalidad, objetivos y alcances. ¿Cuál es la finalidad de este reglamento de gestión de recursos propios? Es que el presente reglamento establece las normas y procedimientos para la gestión de los recursos propios. Ahí hacemos un alto. Cuando hablamos de norma técnica, nosotros nos amparamos en determinadas leyes, en determinadas normativas vigentes. ¿Para qué? Para poder establecer. Establecer significa simplemente transcribir una norma y aplicar, en este caso, al reglamento. Aquí, como es un decreto que aprueba este reglamento, entonces se establece las normas. No reformulan, no formulan ni elaboran. Se establece las normas y procedimientos. ¿Para qué? Para la gestión de los recursos propios y todas las actividades productivas y empresariales que se puedan dar en las diversas instituciones educativas públicas, de la educación básica, también de la educación técnico-productiva, también de la educación superior tecnológica, de la educación superior pedagógica y la educación superior de formación artística, a las que en adelante les vamos a denominar instituciones educativas. Si vemos en este reglamento, el ámbito de aplicación no es exclusivo para inicial, primaria y secundaria.
También se está estableciendo en técnico productivo, en educación superior tecnológica, en educación superior pedagógica y en educación superior de formación artística. Entonces, en el artículo 2 de este reglamento, donde se está estableciendo las normas, ahí nos plantean, en el artículo 2 nos plantean los objetivos. ¿Cuál es el objetivo de este reglamento? Uno es garantizar la administración eficiente y transparente de la gestión de los recursos propios y las actividades productivas y empresariales de las IES, de las instituciones educativas. El segundo objetivo de este reglamento es fortalecer la gestión de las instituciones educativas, contribuyendo a su autosostenimiento y desarrollo institucional. 3. Nos refiere en este reglamento, en el artículo 3, el alcance. ¿Hasta dónde tiene el alcance este reglamento? El presente reglamento va a ser de aplicación en las instancias de gestión educativa descentralizada. Ya los hemos mencionado, las instituciones educativas de educación básica, técnico-productiva y superior pedagógica, superior tecnológica, superior pedagógica, artística, etc. Entonces, ahora vamos a socializar sobre el capítulo 2 denominado del Comité de Gestión de Recursos Propios y Actividades Productivas. En este capítulo nos va a orientar cómo es que se conforman los comités de gestión de recursos propios en las IES. En el artículo 4 del mencionado capítulo 2, nos menciona que el comité de gestión en las instituciones educativas van a constituir o serán constituidas por quienes se les va a denominar a este grupo de personas primero como comité, a las personas que hayan sido elegidas. Más adelante vamos a ver con qué tipo de voto, si es directo, si es secreto o de qué manera. Entonces, este grupo que integra se le va a llamar Comité de Recursos Propios de Actividades Productivas y Empresariales, que en adelante les denominamos como responsables del planificar, responsables de organizar, de direccionar, de ejecutar y evaluar, ¿qué cosa? Todas las actividades productivas y empresariales y también la administración de los recursos propios de la institución educativa. Entonces, en el artículo 5, a este grupo de personas que le llamamos comité, en este artículo 5 nos va a decir cómo es que se conforma o quiénes conforman este mencionado comité. En el caso de la educación superior, integran las siguientes personas: el director de la institución educativa, quien lo preside y tiene un voto dirimente. Sabemos que el voto dirimente es aquel voto de la persona quien decide en caso de empates o de repente quien únicamente de acuerdo a este decreto tiene voto dirimente es el director de la institución educativa. También integra el administrador, quien hace el rol de tesorero o quien haga sus veces. También integra el jefe del área de producción, un representante de todo el personal docente y un representante del personal administrativo. Eso es el caso del comité en educación superior. Pero ¿quiénes conforman el comité de recursos propios en la educación técnico-productiva? También lo lidera el director de la IE, quien lo preside y también tiene voto dirimente. En todos los comités, el Ministerio de Educación da y otorga facultad al director o directora para que él pueda dirimir o decidir. Entonces, también aquí integra el coordinador, quien hace el rol de tesorero o quien haga sus veces, nos dice la norma. Un representante del personal docente y un representante del personal administrativo. Ese es en el caso del Comité de Recursos Propios en Educación Técnico-Productiva.
Y en el caso de la educación básica, donde estamos los niveles de inicial, primaria y secundaria, ¿quiénes integran? El director o directora de la institución educativa, quien lo preside también y quien también tiene ese voto dirimente. Si comparamos, miren, en las diversas instancias es el director o directora quien dirime con su voto, quien decide con su voto. En la educación básica, al director lo acompaña el subdirector de administración, quien hace el rol de tesorero o quien haga sus veces. En el caso de inicial, por ejemplo, no tenemos subdirectores de administración. En primaria, de repente en polidocentes completos de gran número, cantidad de aulas, puede existir. En secundaria sí contamos, ¿no? Entonces, ¿quién más integra? El subdirector de las áreas técnicas, como el jefe de taller o quien haga sus veces. Un representante también del personal docente y un representante personal administrativo, como podemos ver en el artículo 5 del capítulo 2 del mencionado reglamento, se refiere a las personas que integran los comités o el comité de recursos propios de las IES. Entonces, en el artículo 6 nos habla de qué manera deben ser elegidos los integrantes de los comités de recursos propios. Por ejemplo, la elección de los representantes tanto del personal docente y administrativo ante el comité se realiza mediante un voto directo y un voto secreto en elecciones convocadas por el señor director o la señora directora de la institución educativa. ¿Cuál es su tiempo, su periodo de vigencia de los representantes electos ante el comité? Es de un año. Es de un año. Entonces, las elecciones de los representantes, de los integrantes del comité, se deben realizar en el último trimestre, quiere decir entre octubre, noviembre y diciembre del año, y deben asumir sus funciones a partir del primer día útil del año siguiente. ¿Qué quiere decir? El día 1 es feriado 1 de enero, entonces estaría entrando la vigencia desde el 2 de enero, pero son electos o elegidos en el último trimestre del año. Ahora, en el artículo 7 del capítulo 2 del mencionado Comité de Recursos Propios, nos hablan cómo es que debemos reconocer e instalar este Comité de Recursos Propios. Y el comité debe ser reconocido mediante una resolución directoral institucional, suscrita por quién, por el director de la IE, y debe emitir un ejemplar de la resolución directoral a quienes, uno, a la UGEL, que es la Unidad de Gestión Descentralizada Inmediatamente Superior. ¿Ve? Entonces, nosotros tenemos que tener muy en claro que debemos elegir a este comité en el último trimestre del año, entre octubre, noviembre y diciembre, para que ellos entren en vigencia a partir del primer día hábil del año siguiente. Pero para ello deben ser reconocidos con una resolución directoral institucional que lo emite ¿quién? El director o directora de la IE. Y un ejemplar de ello debemos remitir a la UGEL, que es el órgano de instancia de gestión educativa inmediata superior. ¿Cómo se instala el Comité de Recursos Propios? Debe instalarse y registrarse en un acta suscrita por sus integrantes y dentro de los 5 días hábiles de expedida la resolución de reconocimiento. Ahora pregunto, ¿existe o no existe un documento previo para el reconocimiento? Sí, también tienen que ser registrados, por ejemplo, los resultados de esta elección de voto directo y secreto, indicando que salieron como integrantes, representantes docentes, representantes, y eso también se plasma en un acta. Y eso va a servir de sustento para la emisión de la RD. Pero posterior al reconocimiento del ERD, también
debemos plasmar en el libro de actas, indicando que a partir de la fecha ellos asumirán como comité de recursos propios de la mencionada IE. ¿Cuál es el plazo entonces? Tienen que suscribir el acta dentro de los 5 días hábiles expedida la resolución directoral de reconocimiento. En el artículo 8 del mencionado reglamento del Comité de Recursos Propios y Recursos Empresariales, también nos mencionan sobre las funciones del comité. ¿Y cuáles son? Son muchas las funciones y vamos a empezar analizando de una en una y viendo si realmente, primero, tenemos conformado este comité en las instituciones. Segundo, en caso lo tengamos, la pregunta es, ¿estaremos ejerciendo las funciones que nos asisten en este reglamento? Veamos, conozcamos en este momento la función está plasmada en la letra A, que es formular. Todo comité debe empezar primero formulando y aprobando su plan de trabajo, su plan anual de gestión de recursos propios y actividades productivas y empresariales. Comité que ejerce funciones sin tener plan puede acarrear problema y perjudicarse consecuentemente. Entonces, el primer paso es elaborar y aprobar su plan de gestión de recursos propios y actividades productivas y empresariales. También debe aprobar el presupuesto. Analicemos bien, aprobar el presupuesto para la ejecución del plan de gestión de recursos propios y actividades productivas y empresariales. Nosotros como Comité de Recursos Propios manejamos dinero. Vamos a ver en adelante cómo es que captamos el dinero, de dónde sale ese dinero. En la función 3, que está plasmada en la letra C, es autorizar a la persona o a las personas responsables de la ejecución del proyecto. Autorizar. Nosotros conformamos el comité y estamos facultados a autorizar a las personas para que ejecuten el proyecto. En caso que el proyecto sea presentado por docentes de la IE, estos serán responsables de su ejecución siempre que el proyecto sea de su especialidad. Tenemos profesores innovadores, tenemos maestros competentes. Pueden elaborar un plan para, de repente, la mejora de los aprendizajes de sus estudiantes, pero en su plan lo plasma y dice que esto va a trabajarse con el apoyo del dinero del Comité de Recursos Propios. Lo menciona. Ajá, entonces, ¿qué hace? Eleva la dirección y dice, voy a ejecutar, por ejemplo, unas bibliotecas para todos los grados. Pero mi anhelo es que salga el dinero del Comité de Recursos Propios para que nos dote los mobiliarios de la biblioteca, los muebles de biblioteca y nos donen libros. Entonces, ¿qué hace este comité? Analiza, consensúa. Si por ahí el representante administrativo dice, no podemos invertir todo el dinero y recursos en adquirir muebles, es el director quien dirime y dice, sí, yo como líder pedagógico estoy resaltando como algo prioritario enriquecer las bibliotecas de todos los grados. Entonces, sí se tiene que adquirir estos muebles. Quien dirime es el director o presidente de este comité, pero previa la autorización de quienes, de los integrantes del comité. También ellos aprueban o desaprueban el manejo del recurso, más no la parte estratégica, la parte metodológica de los profesores. En la letra D pueden ejecutar el comité, deben ejecutar los trámites pertinentes ante las autoridades o instancias tributarias y administrativas correspondientes. ¿En qué caso? Cuando uno es parte de un comité, tiene que tener primero su plan. Segundo, debe ir a la UGEL, al área de administración,
llevando los talonarios denominado ingreso de recursos propios, actividades productivas y empresariales, para que la administradora pueda visar cada talón que se ha mandado a imprimir. Luego, ¿por qué también dice ejecutar los trámites pertinentes? Porque este comité debe contar con un libro de caja y banco para registrar los ingresos y egresos de estos recursos captados por este comité. Entonces, ellos deben ejecutar todos estos trámites pertinentes ante las autoridades, por ejemplo, instancias tributarias, administrativas correspondientes. Luego, deben aprobar los contratos del personal considerado en los proyectos aprobados. Por ejemplo, pueden, apoyándonos de ese modelado de las bibliotecas para todos los grados, pueda que contraten la llegada o el servicio profesional de un ganador de FONDEP que ha destacado con las famosas lecturas y recursos. Dice, sí, nosotros vamos a invertir 300 soles, 500 soles, pero que venga ese profesional y que apoye a nuestros profesores. Entonces, ellos aprueban el contrato, como aprueban también, pagan, también luego ese egreso registran en su libro de caja y banco, etcétera, etcétera. También el comité puede supervisar, controlar, evaluar el proceso de ejecución del plan de gestión de recursos propios de actividades productivas y empresariales. Puede proponer los contratos, convenios con personas naturales o jurídicas para facilitar la realización del plan anual de gestión de recursos propios. No todos conocemos colegas y es bueno a veces apoyarnos. Y si es que disponemos de un poquito de dinero, busquemos la orientación de un experto para no caer en errores ni ser sancionados. Recordemos que un manejo inadecuado de recursos económicos nos puede traer consecuencias perjudiciales. Entonces, también pueden realizar, de ser necesario, dice el reglamento, todos los trámites de inscripción de marca y de patente ante la autoridad pertinente. De marca y de patente, les reitero que este comité tiene que saber manejar sus talonarios de recursos propios, su libro de caja y bancos legalizado por un notario. Estos talonarios deben estar visados por la UGEL y vamos a ver en adelante en qué plazos deben remitir los informes ante el CONEI, en qué plazos deben remitir, si son bimestral, trimestral, a la UGEL también. En otra de sus funciones está informar bimestralmente, o sea, cada 2 meses, este informe del Comité de Recursos debe remitir un informe al CONEI, al Consejo Educativo Institucional, sobre el manejo de los recursos propios y también de gestión de actividades productivas y empresariales de la IE cuando corresponda. Si no ha entrado ni un sol a recursos propios, también debe haber una reunión mensual con este comité, elaborar su acta indicando que no entró ningún sol y por lo tanto no hay movimiento económico. También debe informar trimestralmente a la Unidad de Gestión Educativa Local o a la ADREL o a la DREG o a la DREP, dependiendo de la región donde te encuentres, sobre el movimiento y captación del uso de ingresos provenientes de los recursos propios y actividades productivas y empresariales. La otra función es cumplir con las responsabilidades tributarias derivadas de la ejecución de las actividades. ¿Qué quiere decir? Cuando no dice responsabilidad tributaria, quiere decir y tiene que ver con la emisión de boletas de venta, con la emisión o recepción, en este caso en los contratos de los recibos por honorarios profesionales. Todo el comité tiene que trabajar de manera formal en cuanto se refiere a las responsabilidades tributarias. No podemos decir, es dinero de recursos propios, así a mano alzada hacemos el contrato, ya que no nos otorgue un recibo por honorario.
No, más de lo contrario, cada vez que manejemos dinero, por favor, tenemos que ser los más exhaustivos en cumplir la norma, la ley, para no caer en sanciones administrativas ni penales. Recordemos entonces, queridos colegas, que otra función del Comité de Recursos Propios es depositar en la cuenta bancaria, no dice en el bolsillo de la tesorera, depositar en la cuenta bancaria de la IE los ingresos provenientes de los recursos propios de las actividades productivas y empresariales dentro de las 24 horas. No podemos pasear o guardar el dinero en casa de la tesorera o tesorero y decir, mejor ahí cuando necesitamos sacamos. No. De acuerdo a norma técnica, ingresa un dinero, por decir, de pago de alquiler de nuestras chacras, si es que hay terrenos agrícolas, y nos pagan 500 soles, dentro de las 24 horas tiene que ir a depositar a las arcas de la cuenta bancaria de la IE. Excepcionalmente, nos dice aquí este reglamento, en los plazos autorizados por la instancia inmediata superior. Pero ningún presidente, ningún director o directora va a querer autorizar que el dinero esté guardado en otro lugar que no sea en la cuenta bancaria, porque es un riesgo primero la sanción que le caiga al director en caso que ese dinero desaparezca. Entonces, otra función es establecer un fondo de caja chica mensual para la atención de los gastos menores. Este comité puede decir, hay que manejar nuestra caja chica, vamos a manejar también nuestro libro contable y decir, pero para cuantías menores. Menores, por decir, 100 solcitos reservamos para caja chica. En caso de emergencia, por ejemplo, para la adquisición de material o útiles de escritorio. ¿Se agota papel bond? No vamos a ir al banco, por ejemplo, por 10 soles. O necesitamos fotocopias, impresiones, no vamos a ir al banco para sacar una fotocopia de 20 cents. Montos menores se puede manejar en la caja chica mensual para atender los gastos que demanden las necesidades de este comité, ¿no? Entonces, también tenemos otra función que es aprobar los egresos del dinero para la ejecución del Plan Anual de Gestión de Recursos Propios. Todo tiene que estar aprobado, hermanos maestros. Cautelemos nuestro bienestar, nuestra tranquilidad. Todo acuerdo, sea a favor, sea en contra, sea aceptando, sea negando, plasmen en su libro de actas y evitémonos sanciones posteriores. También debemos asumir en forma solidaria la responsabilidad administrativa y económica de la gestión de los recursos adquiridos, cumpliendo los plazos, la cantidad de bienes y servicios ofrecidos en la IE o por la IE. Hay que presentar el balance anual de los resultados de gestión del comité al órgano institucional para conocimiento y la fiscalización pertinente. Bien, hemos aprendido algunos que por primera vez estamos escuchando hablar de este reglamento de recursos propios y otros que ya conocemos, pero nos falta reajustar de repente el dominio sobre este mencionado decreto. El decreto donde se está estableciendo el reglamento del Comité de Recursos Propios y de gestión de actividades productivas y empresariales. Tenemos también en el capítulo 3, les decía que este reglamento está organizado por capítulos y dentro de ello está organizado por artículos. Ahora vamos a revisar el capítulo 3, que se refiere al funcionamiento del comité. ¿Cómo es que debe funcionar este comité? En el artículo 9 nos menciona sobre la convocatoria y periodicidad de las reuniones del comité. En el artículo 9 nos menciona que las reuniones del comité serán ordinarias y extraordinarias. ¿Cuándo es una reunión ordinaria? Cuando, por ejemplo, planificamos de manera mensual nuestras reuniones
para dar informes si hubo movimiento, no hubo movimiento, hubo ingreso, no hubo ingreso. Pero extraordinaria se menciona cuando surge una situación de emergencia y no tenemos que esperar al mes, se tiene que adelantar porque el caso lo amerita. Y deben ser convocadas por su presidente del comité. ¿Quién es el presidente? El director o directora, teniendo en cuenta lo siguiente, que hay sesiones ordinarias que son de manera bimestral. De acuerdo a este decreto, las reuniones del comité son bimestrales. En otras instituciones están estipuladas aquí en su reglamento que las reuniones bimestrales no nos resultan, nos genera mucha distancia. Entonces, optan también las instituciones porque sean de manera mensual. Pero para evitarnos la fatiga, el agotamiento, respetemos el decreto que las reuniones ordinarias deben ser de manera bimestral y las reuniones extraordinarias las veces que estime necesaria el presidente o quienes lo solicite, que son la mayoría simple de los integrantes. Por mayoría simple, también los demás integrantes, que son representante docente, representante administrativo, los subdirectores, todos ellos pueden solicitar al presidente para que tengan una reunión extraordinaria. O simplemente el director cita al comité y los demás integrantes están obligados en asistir al llamado de nuestro presidente del comité. En el artículo 10 establece los acuerdos del comité. Por ejemplo, los acuerdos del comité se van a adoptar por mayoría simple, se van a aprobar por mayoría simple de sus integrantes. No te pide por unanimidad, pero recuerden que el voto dirimente lo tiene el señor director o directora. ¿Mediante qué? Mediante un acta suscrita por los asistentes. En caso haya empate de los integrantes, por decir, 2 votos en contra, 2 votos a favor, ¿quién dirime? Es el director de comité de recursos propios. Ahora vamos a analizar otro capítulo denominado de la administración financiera. Nos referimos al artículo 11, donde nos dice cómo es que se captan estos recursos, esta economía. En las instituciones educativas están autorizadas captar los ingresos propios por los conceptos siguientes. A. Los recursos propios generados por la institución educativa, como el arrendamiento a plazo fijo de terrenos, les decía minutos atrás, terrenos agrícolas, como alquiler también de ambientes, alquiler de equipos y de espacios disponibles que no sean necesarios para la prestación del servicio educativo. ¿Cómo es eso? Pueda que la institución educativa esté ubicada en una zona rural y cuenten con muchos terrenos de sembrío. Pero en todos estos terrenos, los estudiantes no van a hacer uso, no van a construir sus aprendizajes. Tampoco nuestros mediadores o colegas van a hacer uso pedagógico. Entonces, el Comité de Recursos Propios dice, consensúa, tenemos, por ejemplo, 3 terrenos de sembrío y esto lo vamos a arrendar a la comunidad o a un señor interesado. Fijan un monto y hacen el cobro de manera anual o de manera semestral, dependiendo de los productos que se van a obtener de ese terreno. También hay ambientes libres donde no usan nuestros estudiantes ni los profesores. O podemos contar con proyectores multimedia, por ejemplo, y están guardados. Por ejemplo, son 10 aulas, tenemos 10 multimedias y aparte en dirección hay otro proyector, en el área administrativa hay otro proyector multimedia. ¿Qué hace? Este comité puede también alquilar, porque acá la norma lo faculta, lo alquila por hora, por ejemplo, a las enfermeras, pero ellos, por ese cobro que realizan, tienen que emitir su recibo de captación de recursos por comité de recursos propios.
Entonces, colegas, reconocemos hoy en día que sí está facultado de acuerdo a norma, de repente generar dinero por terrenos, ambientes, equipos y espacios disponibles que no sean necesarios para la prestación del servicio educativo. También tenemos personas solidarias quienes nos puedan donar dinero o personas de repente que este comité haya gestionado con oficios pidiendo apoyo pecuniario, apoyo económico voluntario, diciendo que nos apoyen, que necesitamos contar con recursos para la mejora de los aprendizajes. Ese dinero de donaciones, siempre y cuando lo gestione este comité, también pasa a ser recursos del comité. También todos los ingresos provenientes de las actividades productivas y empresariales. Ejemplo, hay muchas instituciones que han ganado con el proyecto de FONDEP, profesores innovadores. ¿Qué han hecho con este dinero de 16,000 nuevos soles? Han instalado panaderías en sus IES, porque el pretexto es la panadería para desarrollar una determinada competencia. Entonces, ¿qué hacen con los productos que expenden, por ejemplo, los panes? Por día pueden captar 20 soles, 30 soles, 50 soles de la venta de pan. Y ese dinero va ingresando también bajo los recibos, todo es con documento, y ese dinero que están recaudando también favorece para las arcas del Comité de Recursos Propios. Ahora, en el artículo número 12 nos menciona que debemos aperturar una cuenta bancaria. ¿Quién? Dice el director y el tesorero, el director o directora y el tesorero o quien haga sus veces en coordinación con la DREG o con la UGEL, en coordinación. No dice solo el director y el tesorero, sino tiene que coordinar con el área de administración de la UGEL, tienen que abrir una cuenta bancaria mancomunada. Una cuenta mancomunada está integrada por, en este caso, por 2 personas y para hacer el depósito puede depositar cualesquiera de los 2. En este caso es el tesorero. Pero para el retiro necesariamente deben estar presentes físicamente los 2. Esas son las cuentas mancomunadas. ¿Pero en qué banco? No es en cualquier banco. Como son bienes recaudados de la IE y la IE es una instancia del Estado, entonces esta cuenta debe aperturarse en el Banco de la Nación a nombre de la institución educativa. A nombre de la institución educativa. No dice a nombre del tesorero ni a nombre del director, a nombre de la IE. Cuando aperturas a nombre de IE, te va a decir representante legal. Ahí puede dar el nombre del director. Ahí sí, pero tiene que ir a nombre de la institución educativa. En el artículo 13 nos menciona sobre la documentación contable. Las instituciones educativas deben registrar lo que les decía minutos atrás en el libro de caja y en el libro bancos si tuviera aperturada la cuenta bancaria. Si tuviera, en caso, mira, no es que te está dando opción debes o no, si tuviera, ¿qué cosa? Ingreso de recursos. Y si no, también tienes, vuelvo a decir, retrotraemos atrás. Tienes que reconocer a tu comité con RD. Tienes que tener este famoso libro caja y libro bancos. Debes tener tus talonarios. Debes aperturar tu cuenta a nombre de la IE en el Banco de la Nación con sus documentos sustentatorios. ¿Cuáles son los documentos sustentatorios? Las boletas de venta, los recibos por honorarios, también los contratos, etcétera, etcétera. Debiendo considerarse a estos documentos sustentatorios como cuáles, como los comprobantes que estén autorizados por la SUNAT. Hay tiendas donde se expenden productos que no tienen boletas
que han sido impresas o por imprentas autorizadas por SUNAT. Simplemente te dan nota de venta. Eso, por ejemplo, no es un documento autorizado por SUNAT. Entonces, hay que tener demasiado cuidado en el manejo de estos documentos sustentatorios. En el título 2 del capítulo 1, en este título 2, nos menciona cómo se gestionan los recursos propios. En el capítulo 1, en el concepto y captación de los recursos propios. En el artículo 14 nos define que se denominan recursos propios a los ingresos generados y administrados por la misma IE por diferentes conceptos, excluyendo los provenientes del tesoro público destinados al mejoramiento de la institución educativa. Un segundo, por favor, gracias. Bien, continuamos. Entonces, les decía que debemos excluir el dinero de los tesoros públicos, el dinero que viene del programa de mi mantenimiento, el dinero que viene de las arcas de la Asociación de Padres de Familia. No hay que confundir, hay leyes independientes, la ley de la Asociación de Padres de Familia es la ley 28628, ya conocemos, y este comité de recursos tiene su propio decreto que está aprobando su reglamentación. No podemos mezclar el dinero y decir, ¿no? Mejor que lo maneje a PAFA uno solo. No, no está bien porque cada comité tiene su propia norma técnica que lo regula. ¿Cómo se captan los recursos propios? Ya dijimos, alquilando a plazo fijo, no mayores de 1 año, los terrenos, los campos deportivos, si tuviera piscina, auditorios, espacios disponibles, sin afectar el normal desarrollo del servicio educativo. El desarrollo de actividades culturales, deportivas, sociales, siempre que no contravengan los fines educativos ni afecten el orden público. También los servicios de extensión educativa relacionados con el reforzamiento pedagógico, nivelación, capacitación, actualización de docentes, comunidad en general y la reconversión laboral. Hay instituciones que llevan los programas de recuperación en el mes de enero, febrero, nivelación, adelanto. Todo eso, colegas, todo ese dinero pasa al comité de recursos. Pero por desconocimiento, quiero pensarlo así, ¿qué hacen? El grupo de profesores se lleva el dinero. Si hubiera una queja o sanción de algún padre, una queja ante las autoridades competentes serían sancionados. ¿Quiénes? Los maestros. ¿Por qué? Porque estarían haciendo uso del local del Estado para lucro personal. Estarían haciendo uso de los equipos, bienes y enseres como mobiliario, pizarra, ambiente local escolar, para llevarse el dinero. Entonces tengamos demasiado cuidado, por favor, que la mayoría de procesos administrativos es por un inadecuado uso de recursos del Estado, recursos, en este caso cuando hablamos de comité de recursos propios, como su nombre dice, propio es de la institución, pero cuando haces curso de nivelación y dices, si captamos, por ejemplo, del 100%, el 30% irá a infraestructura, el 20% para mobiliario y equipamiento y el otro 50% para capacitación de docentes, ahí cambia la figura. Ahí cambia la figura. Entonces, por favor, todas estas utilidades generadas en los conceptos anteriormente mencionados serán destinados exclusivamente para el mantenimiento. Aquí captemos la idea. ¿Para qué se capta este dinero? Para el mantenimiento y modernización del equipamiento y de la infraestructura educativa. Para estas cosas, mantenimiento, modernización del equipo y también de la infraestructura.
Por eso en una de sus funciones decía que el comité puede aprobar o no en caso el profesor presente un plan. Si el comité dice no, no podemos invertir en eso porque específicamente está diciendo que estos recursos captados son para mantenimiento, modernización de equipo y de infraestructura, entonces se amparan en la norma y simplemente deniegan a ese plan. Entonces, en el artículo 16 nos habla sobre el alquiler de terrenos y espacios, cómo debe ser. Para este alquiler de ambientes, espacios disponibles como canchas deportivas, patios, piscinas, auditorios, así como el arrendamiento o el usufructo y uso de las tierras de cultivo, el director o directora y el comité de la IE tendrá en cuenta bajo responsabilidad. Miren, el artículo 16 ya nos está dando una luz de alerta. Dice, bajo responsabilidad, lo siguiente. Literal A. Las actividades no deben realizarse en horas de clase. Yo quiero alquilar, por ejemplo, el estadio, pero no debe alquilarse en horas de clase donde el estudiante está. Así no haga uso de ese estadio, pero en horas de clase no debe alquilar. Tampoco debe interferir o poner en peligro el normal desarrollo de actividades académicas. Letra B. El contrato a suscribirse debe especificar las responsabilidades del contratante con relación al cuidado, al mantenimiento, conservación y reparación y en caso de deterioro. En el contrato se tiene que mencionar qué cuidados debe tener y en caso de deterioro, cómo tiene que subsanar, por ejemplo, esa falta de manera inmediata. En la letra C dice, las tierras de cultivo pueden arrendarse para el usufructo o uso por terceros solo en el caso que no esté relacionado con la especialidad o carrera. Si es, por ejemplo, una institución agropecuaria, quiere decir que sean los mismos estudiantes con los profesores y sus familias quienes tienen que dar uso a esos terrenos. O también los terrenos que sirvan para el reforzamiento de las prácticas formativas. Esos terrenos podemos convertir en biohuertos o laboratorios de indagación. En el artículo 17 nos refiere a los alquileres de equipos. Las máquinas y equipos de la IE no solo pueden ser alquiladas temporalmente bajo supervisión. No es que le das la máquina, se lleva y punto, no, sino tiene que haber una persona quien esté supervisando, por ejemplo, a través de un personal administrativo, porque el personal administrativo tiene la función de cautelar los bienes del Estado. Entonces, cuando decimos supervisión, también quiere decir que no se esté quitando del uso de los estudiantes para alquilar a terceros. En el capítulo 2, por ejemplo, ya hemos mencionado sobre la administración de los recursos humanos. En el artículo 18, la planificación, toda actividad tiene que estar planificado dentro del plan anual de trabajo. Y en el artículo 19 nos refiere al desarrollo. Por ejemplo, estos recursos tienen que tener en cuenta lo siguiente. 1, se elabora y se aprueba el plan. 2, se ejecuta. 3, se evalúa. Y 4, se informa. Ya sabemos que hay un informe bimestral al CONEI y un informe trimestral a la UGEL o a la DREG. En la responsabilidad, el director de la IE designará por escrito a los responsables que tendrán a su cargo el desarrollo de la actividad de generadora de recursos propios. En la evaluación y presentación del informe, la evaluación de la actividad generadora de recursos será ejecutada por el comité al término de la misma. Dice, al término. Termina su función, de manera inmediata está informando, teniendo en cuenta que los informes presentados por los responsables de las tareas, por los cuales informará de manera oportuna al órgano de control institucional. La ejecución del gasto. Los gastos con cargo a los ingresos de recursos propios de la IE serán programados trimestralmente y autorizados por el comité en función a las metas y objetivos institucionales
establecidos en el Plan Anual de Trabajo. Entonces, el tesorero de este comité o quien haga sus veces es la única persona autorizada para la recepción de los ingresos. No es que el director, por ser director y porque tiene voto dirimente, va a agarrar dinero, no. Tampoco el representante administrativo, no. Aquí, en este reglamento, se está estableciendo que el único responsable, la persona autorizada para la recepción de estos ingresos es el tesorero y tiene que manejar los documentos sustentatorios como comprobantes de pago, por ejemplo, documentos donde va a remunerar, y estos documentos tienen que tener un orden correlativo. No es que hoy día, a ver, si en mi espacio de comité de recursos propios tengo 3 talonarios y hoy día emito un comprobante del primer talonario y mañana, y bueno, y me olvidé en casa, y mañana agarro el talonario 2 para dar a la persona siguiente. No, estos recibos tienen que tener un orden correlativo según la normatividad vigente. En el título 3 nos habla de las actividades productivas empresariales. Entonces, ¿cómo lo define? ¿Cómo conceptúa y cuáles son sus objetivos? Los define a las actividades productivas y empresariales, a la producción de bienes o la prestación de servicios que realiza la IE, en concordancia con la capacidad, como dice, instalada de ese potencial humano calificado con ejes de desarrollo de la localidad o región en un marco de la gestión empresarial. Los proyectos productivos son formulados en coordinación de diversos agentes educativos, tanto económicos, culturales, sociales de la comunidad educativa. Las actividades productivas y empresariales se van a realizar teniendo en cuenta, ¿qué cosa? La preservación del medio ambiente. No porque tengo un proyecto productivo, por ejemplo, instalación de la panadería en la IE para captar dinero, es que voy a emplear o a usar puro horno eléctrico. No, tenemos que tener ese criterio de conservación del ambiente. También tenemos que ver que fluya la moral, que no sean actividades que vayan contra la moral. No puedo alquilar, por ejemplo, la institución educativa o sus espacios para el fomento de una discoteca donde hay consumo de alcohol. Eso está terminantemente prohibido. Tampoco que altere el orden público, donde se hagan fiestas, que haya un desborde social. Entonces, no puede irse contra las buenas costumbres y el normal desarrollo de las actividades educativas. No puedo decir, es que ayer me ha pagado, por ejemplo, porque vino el grupo 5 y alquiló el estadio y mañana no hay clases. Total, nos han pagado 5,000 soles. No, no puede interrumpirse el normal desarrollo de estas actividades educativas. Entonces, coleguitas, los objetivos que están plasmados en el artículo 24, que nos dice que debemos generar recursos propios para la IE como fuente de financiamiento para fortalecer nuestra capacidad institucional, para reforzar las capacidades de los estudiantes, de los docentes y del personal de la IE en el desarrollo de las actividades productivas y empresariales y sobre todo contribuir al mejoramiento de la IE. En el capítulo 2 nos dice cómo debemos formular estas actividades. Se va a realizar a través de los proyectos productivos y también de inversión que van a ser elaborados por los docentes, estudiantes y otros agentes, como los aliados estratégicos, por ejemplo, ¿no? Y van a presentar este plan para su aprobación e inclusión en el plan de actividades productivas. Los profesores elaboran, los estudiantes elaboran conjuntamente con sus profesores y otros aliados, y ellos elevan el plan al Comité de Recursos Propios para que puedan aprobar o desestimar viendo la posibilidad económica. No es que ellos van a decidir por decidir, no. Si es que tienen dinero, el director dará esa mirada pedagógica y va a dirimir la aprobación o no. En el artículo 26, las etapas de las actividades productivas y empresariales. ¿Qué se debe considerar? La formulación del proyecto, aprobación, ejecución, ya lo dijimos, evaluación e informe final. Cuando presentamos
nuestra evaluación y presentación de informe de actividades productivas, ni bien se ejecuten las actividades, teniendo en cuenta que los informes presentados a los responsables de los diferentes proyectos ejecutados tiene que ser un informe oportuno. No hay razón de ser. Si ayer viernes concluyó el proyecto y voy a esperar un mes posterior para elevar el informe. No, tiene que ser, se concluye la actividad y se eleva el informe. Entonces, tengamos en cuenta sobre el artículo 29, que es el financiamiento de las actividades productivas y empresariales. Entonces, ¿a través de qué se va a dar este financiamiento? En la letra A nos dice sobre los préstamos de entidades financieras u otras de la comunidad sin afectar el patrimonio institucional. En los contratos de producción con instituciones del mismo sector u otros sectores, convenios con personas naturales o jurídicas o privadas, donaciones de instituciones públicas o privadas también. Y en el artículo 30 nos habla sobre la aprobación de los egresos. ¿Cómo es que hacemos aprobar este famoso balance final? Los gastos y egresos correspondientes a las actividades productivas y empresariales serán aprobadas por el comité bajo responsabilidad. Miren, no es fácil manejar dinero, les vuelvo a decir. Ya son 2 artículos que nos dice bajo responsabilidad. Y lamentablemente, bajo la responsabilidad le recae más al director, al profesor y al representante administrativo. Estamos hablando de representante docente, representante administrativo y el señor director o señora directora. El control de materiales y los insumos para la producción que requieran las actividades productivas se deben almacenar en los ambientes adecuados para su uso y su control. Estará a cargo del administrador. Si no hay administrador, a cargo del personal de servicio 2 o también del tesorero o quien haga sus veces. Entonces, de las utilidades de las actividades productivas, la distribución, ¿cómo se hace la repartija, como decimos, de estos dineros recaudados? La distribución de las utilidades va a estar a cargo del comité. El comité va a distribuir las utilidades obtenidas en cada actividad productiva de acuerdo a las consideraciones siguientes. A, el 50% se va a designar para el mantenimiento y modernización de la infraestructura y de las carreras, especialidades técnicos productivas y otras que van a participar. El 50% se va para mantenimiento. El 25% para la investigación, para la iniciación de otros proyectos de actividades. El otro 15% para la capacitación del personal que está participando en esta actividad productiva. El 0,5% para la adquisición de material educativo, el 0,3% para los miembros del comité por la responsabilidad asumida. Solo es el 0,3% del dinero se destina para este comité por la gran responsabilidad que está ejerciendo. Y el 2% para todo el personal de la IE que participa en la actividad. Entonces, de acuerdo a norma, no debemos vulnerar este porcentaje, sino que debemos caer en procesos administrativos. Entonces, dicho fondo será acumulativo y distribuido al finalizar el año lectivo, como establece el asesoramiento y supervisión en el título 4. En el artículo 33, el asesoramiento técnico nos dice que los aspectos administrativos y contables de estas actividades productivas y empresariales que requieran un asesoramiento técnico y administrativo serán atendidos por especialistas de la Unidad de Gestión Educativa Local o de la DREG, según corresponde, atendido por especialistas. No es que el comité va a quedar desamparado. Los especialistas o expertos del UGEL o de la DREG tienen la función de orientar y decir, así vas a llevar
tu libro Caja y Bancos, anda a legalizar ante un notario, busca una imprenta autorizada por SUNAT, manda a hacer, este es el modelo de talonario, así vas a hacer tus reuniones, este es el modelo de acta. O sea, van a ser asesorados por los expertos. ¿Y quién supervisa o cómo se supervisa? Las direcciones regionales de educación o las unidades educativas locales, las UGELs, o las otras que hagan sus veces, podrán intervenir en la supervisión del funcionamiento del Comité de Gestión de Recursos Propios o actividades productivas o empresariales de la IE según corresponda. Y acabamos con los títulos, con el título 15 que se refiere a las disposiciones complementarias. Primera, propiedad intelectual. Los productos o servicios innovadores generados a través de las actividades productivas y empresariales serán registrados a nombre de la institución educativa ante la autoridad administrativa competente con el fin de proteger la propiedad intelectual. Es la institución la autora. Segundo, el Comité de Fiscalización y Control. Las IES de Educación Superior Tecnológica y de Educación Artística deben conformar un comité de fiscalización y control que garantice la transparencia de ejecución y de distribución de estos recursos y también las utilidades generadas por el Comité de Recursos Propios. Y este comité de fiscalización y control debe ser elegido democráticamente y estará integrado ¿por quién? Por un representante personal directivo, un representante o quien lo preside, un representante de los docentes, también uno de un administrativo y un representante de estudiantes. Las normas de seguridad en su contenido son adecuadas a la realidad y deben ser aprobadas por una resolución directoral por el director o directora. La convalidación de las prácticas. Los estudiantes que participen en el desarrollo de sus actividades productivas y empresariales de la IE superior o de la técnico-productiva podrán convalidar las horas de dichas actividades en sus prácticas preprofesionales. La donación y adquisición. Las donaciones y adquisiciones de maquinarias, equipos, bienes, muebles, inmuebles que capte la IE formarán parte del patrimonio institucional y serán registrados en el sistema de acuerdo a ley. No es que yo conseguí y yo me llevo, no. Todo lo que ingresa a la IE, sea por Comité de Recursos Propios, sea por APAFA, sea por mantenimiento, son y forman parte de los bienes patrimoniales del Estado. Bien, queridos colegas, les doy las gracias a cada uno de ustedes. Siendo la hora indicada 9:15 de la mañana, me despido augurándole un hermoso sábado, un hermoso día en familia. Conmigo hasta el próximo sábado. Muchas gracias por la paciencia.